con L de libertad. ¿Quieres ser la protagonista de tu vida y brillar a cada momento? Ludic Parlor Salón es la solución. Contamos con servicios de manicure, pedicure, mini spa, mani y gel color, pedi spa, cortes, tintes, spa para cabello y mucho más. Visítanos, Boulevard Morelos, número 717, local 4, en Plaza Terza. Haz tu cita al 688-1286. Aprovecha las promociones por aniversario. Ludic Parlor Salón, siempre a la vanguardia. El café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico. Sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas en la sierra de Zongolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón. Y solicítalo al 6622-336232. Café Tatiasca, auténtico de altura. Ludic Parlor Salón. Presente en Confieso que he leído. Charlando con los expertos. Diálogo por la paz con el doctor Jorge Pesqueira Leal. Bien, pues continuamos aquí en pues al principio accidentado nomás, ahorita ya están encarrilándose bien las cosas en tomo 132. Nos reportan por allá del norte de la ciudad, por allá por la Polo, que están escuchando en la radio, en un radio receptor. Si usted, no sé, Edna, quien te habló ahorita para preguntar por los precios, ¿estaba oyendo en la radio o en el Face? En la radio. ¿No te dijo de dónde, de qué lugar? Okay. Oiga, si puede usted llamarles y decir, yo lo estoy escuchando en tal parte. Porque se acuerdan que les decía que en días pasados, con un transmisor de 10 watts de potencia, pues se escuchaba aquí a 1 kilómetro de la redonda. Ahorita parece ser que ya está un poco más, y no está toda la potencia todavía, ¿eh? En los próximos días se le va a incrementar la potencia, y en los próximos meses va a haber, ahí traemos algunos planes. Aquí Benjamín Oseguera es una persona muy creativa, con mucha iniciativa. Va a ver qué potencia va a tener. Así es que a la potencia del contenido, que es desde las 5 de la mañana con Ramón Ariel Silva y esta música del recuerdo mexicana, regional, Gloria Elvira, Doris, Adal, Ismael, Gerardo y acá nosotros, el equipo de Confesión que he leído. A la potencia de estos programas y de esta programación le vamos a unar una enorme potencia de transmisión. Van a ver. ¿Y qué más potencia? ¿Y qué más transmisión que aquí que el maestro doctor Jorge Pesqueira Leal? Oye, qué bien te fue ayer, ¿eh? La verdad que sí. Qué bien. Sí. Yo estuve en el coro, aquel que hiciste sobre la Guardia Nacional, ¿te acuerdas? En efecto, sí, así es. Pero estuvo muy bien, pero ahora estuvo excelente el de ayer. Sobre todo el perfil de las personas que asisten, ¿verdad? Ajá, exacto. Plural, investigadores, académicos, algunos servidores públicos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, estudiantes también. Preocupación. Sí, hay preocupación. Sí, hay preocupación. Y mira que eran las 9:20 y no se levantaba la audiencia, ¿no? Y preguntas, interrogantes, señalamientos, todo muy mesurado, pero producto de preocupación y conocimiento, de reflexión y sobre todo también de conocimiento en efecto. Así es, y mira que frente a los tambores, que aunque se niegue, son tambores de guerra, pues los tambores de paz esperamos se escuchen y se escuchen fuerte. Y lo inauguró el rector, ¿no? Sí, incluso, fíjate, ya ves que... Eso es una... Sí, una deferencia muy importante. Una deferencia muy importante, y también muestra que la Universidad de Sonora, como Universidad del Pueblo, universidad pública, se interesa por temas tan importantes para la ciudadanía como este paquete de proyecto de reformas constitucionales y en materia de justicia penal, ¿no? Sí, y fíjate, tuvo la honestidad intelectual el doctor, el rector, sí. el doctor, de decir lo que se va a analizar producto de una filtración. Así lo utilizó. Así sí, es. Pero yo he comentado aquí, es una filtración
Pero no es una fake news cualquiera. O sea, ¿quién va a hacer una fake news de reformas a 14 o 16 artículos constitucionales y a 6 leyes y códigos? O sea, no. Y yo comentaba ahorita, Jorge, antes de que entres en materia, ahorita estamos, no te preocupes, tu tiempo está garantizado para el tema que traes. Yo comentaba ahorita que cuando los presidentes del régimen anterior, régimen pasado, cuando tenían el control total, ¿sí? Tenían el control de las cámaras, tenían el control de los estados y de los municipios, ¿sí? O sea, lo que mandaban ellos se iba a aprobar, ¿no? Tenían mucho cuidado. De hecho, ahorita con el maestro Vladimir estuvimos comentando las reformas que ha tenido la Constitución. ¿Sí? Él traía 719 y otro 733, pero ya vimos, los dos tenemos razón, ¿sí? 719 solamente el articulado base, los 136 artículos, y ya con los transitorios se va a 733, ¿no? Y entonces veíamos que en los presidentes de partido único, ¿sí? La fiebre reformadora constitucional fue menor. Sí, así es. Que era cuando se vinieron los congresos divididos. Así es. O sea, el que más ha reformado fue Felipe Calderón, con 155 reformas, cuando no tenía mayoría. Enrique Peña Nieto, que tampoco tenía mayoría, 110. En cambio, un presidente revolucionario que transformó y trastocó a este país como Lázaro Cárdenas, solamente en 15 ocasiones se reformó la Constitución, ¿sí? Entonces, yo comentaba, a propósito de esto, que en aquellos ayeres, el presidente en turno ordenaba, ¿sí?, que filtraran ciertas ideas que quería mandar, ¿sí? Tenían periodistas amigos, pues, columnistas, periódicos, etc. Y se filtraba. Entonces, dependiendo de la efervescencia social que levantaba, se iba adelante o no. Ojo. Entonces, yo no sé, como estamos viendo muchos signos del pasado, no va a falta que haya sido eso. ¿Quién sabe? El punto es que lo hicieron en oficinas altamente especializadas, ¿sí? Y no solo altamente especializadas, sino con altas probabilidades de que iba a llegar a las cámaras, a todo el Congreso, y que iba a avanzar la reforma, ¿sí? Por eso fue muy pertinente que ya que dijeron, no, es que yo no fui, o sea, no hubo paternidad, ¿sí? Cualquier otro que no fuera Jorge Pesqueira hubiera dicho, bueno, ya dijeron que siempre, ¿no? Entonces se suspende ¿cuál es más de coloquio, simposio? ¿Sí? Foro. Ese se suspende. No, porque son cosas que tienen que debatir, ¿sí? Y qué bueno ahí. Ahorita hablas tú del público, ¿no? De primer nivel, pero los ponentes, ni se diga, ¿no? Sí. ¿Quiénes estuvieron ahí? Pues el doctor Miguel Ángel Soto Lamadrid, ¿no? Estuvo el maestro Gabriel Elías, ¿no? Estuvo también la doctora María Auxiliadora Moreno, o sea, estudiosos. Sí, estudiosos, investigadores, algunos del Sistema Nacional. El jurídico de el jurídico, Gabriel Elías Urquiri, el jurídico y el director de Derecho, de la Facultad de Derecho. Sí, obviamente el maestro Héctor Campbell, el constitucionalista, muy centrado y aborda a mí me tocó, yo estuve un rato ahí por razones obvias, me tocó escucharlo a él. Me parece muy interesante lo de la reforma al poder judicial. Sí, es casi una pretensión de tomar por asalto un poder, ¿verdad? Poder. Y bueno, fue muy claro, explicó a la audiencia, al margen de que había entre los presentes personas que ya analizaron estos proyectos de iniciativa, ¿verdad? Que independientemente de cómo se les denomine, de lo que no hay duda es que estuvieron por lo menos temporalmente, tal vez una hora o menos, en la mesa del Senado de la República. Y para los Fielders. Así es. Y bueno, creo que el perfil, incluso estuvo por ahí mi hijo, Jorge Antonio Pesqueira, un muchacho muy talentoso, la verdad, aunque sea mi hijo, sí tengo todo el derecho a expresar la capacidad que tiene. Es un valor especial que quien lo escucha se percata de que está muy bien formado en el ámbito del derecho. Creo que es de los pocos juristas que se puede denominar así en nuestro estado, siendo que es muy joven, pero que bueno, tiene el perfil de alguien que se ocupa a fondo del conocimiento del derecho, de la filosofía del derecho constitucional, del derecho comparado.
Y mira que a él le tocó el tema muy interesante, el del juez único, ¿no? Y hizo alusión a la evolución, incluso desde la época de la colonia, de una manera muy sucinta y rápida, ¿no? De la Inquisición, ¿no? Del modelo inquisitivo que reinó en México hasta el 5 de febrero de 1917. 400 años nomás. Y bueno, transitó con velocidad para ubicarse, ¿no? En el momento en que nos encontramos ahora mismo con nuestra legislación vigente, con un sistema acusatorio adversarial, y hizo también alusión, obvio, al hecho de que en este Código Nacional de Procedimientos Penales que se propone, pues aparece la figura típica y característica del sistema inquisitivo. O sea, el juez investiga, el juez procesa y el juez sentencia. Regresar al pasado. Y muy delicado porque si gozáramos de instituciones sólidas, de una policía científica, si dispusiéramos de operadores que estamos ciertos de que su honestidad es a toda prueba, bueno, tal vez un modelo de estas características pudiera contribuir a la búsqueda y logro de la verdad real, material o histórica. Pero con la realidad que experimentamos en México, generar poderes omnímodos, ¿verdad? Crea y genera un espacio, un vacío en un Estado de Derecho que crea condiciones para que se vulnere, para que se violen, para que se atente contra los derechos humanos de la ciudadanía en general. O sea, acuérdate que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Es muy serio darle al... ¿sí? Porque igual puede caer en manos de una persona capaz, proba, Claro. ¿sí? Estudiosa, Así es. ¿sí? Pero puede caer en manos de ese poder de quien no reúne una de esas tres características, porque podrá ser probo, pero si no tiene el conocimiento y la experiencia, No sirve. Es No que, sirve. es que sin capacidad, la verdad, es de que... La incapacidad del gobierno también es corrupción. Indudablemente, yo siempre, cuando me refiero a la honestidad, lo hago obvio, primariamente hablando del tema de que pues una persona debe mantener la rectitud en cuanto a que no se preste para inclinarse hacia un lado a otro por razones económicas o de amistad o algún otro factor, pero sobre todo, ¿no? La honestidad centrada en la capacidad, ¿no? O sea, si tú vas a ocupar un puesto que no eres competente para el mismo y lo aceptas, vaya que se haces daño, más daño o el mismo que alguien que excepcionalmente o con relativa frecuencia toma lo que no es suyo. Fíjate, en la época que yo estaba en la Cámara, tanto aquí como a nivel federal y etcétera, que interactué mucho con muchos actores políticos de todos los signos, yo empecé a captar, Jorge, que yo prefería tratar con un funcionario que tuviera poder, un secretario de gobierno, un gobernador, un procurador, ¿sí? No importa que no comulgáramos, ¿sí? Ideológicamente, pero que fuera una persona inteligente y capaz, ¿sí? Y yo siempre he sostenido que las personas inteligentes y capaces son predecibles. Sí. ¿Sí? Sabes por Así dónde es. va a ir la cosa. Claro que sí. Sabes por dónde va a ir, ¿no? Con los que no son, no quiero poner adjetivos, pero con los que no son inteligentes y que no son capaces son impredecibles. Así es, ¿sí? absolutamente. Cuidado con eso. Entonces, por eso siempre tiene que haber contrapesos. ¿sí? Indudablemente. Siempre tiene que haber contrapesos. Y el maestro Campbell pues abordó con la mesura que compete a un académico, pero con la claridad, ¿no? Esto de que, bueno, se sospecha del Poder Judicial. Pero por favor, o sea, en la realidad, si hay corrupción, pues el Poder Ejecutivo, vaya que sí ha dado muestras, y no me refiero a una persona en particular, sino al poder en su conjunto, ha dado muestras de corrupción y verdaderamente ha corroído instituciones y lo continúa haciendo en los 3 niveles de gobierno. O sea, sin puritanismos falsos, la verdad es que le queda mucho trecho por recorrer
a que generemos un cambio en la cultura en México. O sea, el daño en cuanto a la inclinación de hacer lo que no debemos está ahí entreverado en la realidad que vivimos los mexicanos. Y no es por decreto que va a cambiar la personalidad de los mexicanos. Tampoco somos seres malignos. Lo que sucede es que nos hemos habituado y hemos normalizado lo que pues es reprochable. Es reprochable porque en la medida en que hay discrecionalidad, en la medida en la que tomas lo que no te corresponde, en la medida en que ejerces el poder y lo haces para controlar, para someter, para dominar o para construir aquello que tú crees que tiene un significado desde tu propia óptica. O sea, el presidencialismo en México ha hecho mucho daño, ¿no? Y cada sexenio, cada cual aparece como iluminado, ¿no? Y luego refleja en sus planes, en sus proyectos, su personalidad. Y la personalidad, pues, denota necesariamente, bueno, o hacia qué rumbo se pretende o se quiere que transite un país. El tema es que somos cerca de 128 millones de mexicanos que tenemos el derecho, ¿no?, a ser escuchados, el derecho a vivir en condiciones en las cuales no seamos producto o consecuencia en nuestro día a día, porque nos impacta a todos, pues en ocasiones de ocurrencias, en otras ocasiones incluso de tomas de decisión que ya incluso no tenemos claridad sobre si hay algo que implica un poder tras el poder manifiesto, ¿no? Y un proyecto de nación que no se sabe hacia dónde nos conduce, y eso produce parálisis, produce una sensación de incertidumbre y que no ayuda a que los mexicanos nos experimentemos con una percepción o una visión clara de hacia dónde vamos, ¿no? O sea, necesitamos, sí, efectivamente, ¿no?, un liderazgo, pero un liderazgo inclusivo, ¿no? Un liderazgo donde se nos da espacio para expresar qué es lo que queremos y hacia dónde desearíamos que nuestro país fuera conducido por nuestros líderes, vaya, pues. Así es. Pero bueno, en el tema que planteaba el maestro Campbell, ¿no?, que fue muy claro cuando señaló, bueno, pues el Poder Ejecutivo envía ternas al poder Legislativo, en particular a la Cámara de Senadores, ¿no? Y la Cámara de Senadores decide, ¿no? Y nosotros sabemos cómo se decide en los congresos, ¿no? Y qué tantos elementos o factores influyen para la toma de decisiones. O sea, no se caracteriza tampoco quienes toman decisiones por ser personas que reflexionan profundamente sobre los perfiles más apropiados para aquello que son asignados. Y al final del día, pues, se erra y en ocasiones se acierta en los perfiles, pero en este caso concreto, en este proyecto donde ya tomó de alguna manera un espacio la Suprema Corte de Justicia de la Nación para efectos de expresar cómo mira un proyecto de estas características, donde se le convierte en simple administradora de jueces y magistrados de responsabilidad penal, y se queda el Senado, el Poder Legislativo, con el poder para hacer tomas de decisión en relación contra quién se va o no un juez o un magistrado. O sea, un poder distinto al judicial, ¿verdad?, con esta espada flamígera, ¿no?, que no es la de la justicia, sino es la de... se decide quién o quién no lo es. La política. Así es, una espada de la política que, bueno, se atenta o afecta a sus intereses, porque no nada más estamos hablando de los jueces que resuelven los casos penales, que son tan estremecedores porque está involucrado el crimen organizado, considerado como tal, y particularmente el de narcotráfico. Estamos hablando de jueces que resuelven sobre temas muy relevantes para empresas, para personas particulares, para comunidades, para ejidos, etcétera, en espacios en los cuales
si no resulta la resolución como se esperaba que fuera, entonces hay sospecha de que ese juez, ese magistrado, se corrompió y bueno, todo el poder sobre él, ni siquiera el poder mismo judicial, sino el poder legislativo traducido pues en una camarilla de pues iluminados que van a definir quién o no sospechan que es alguien que dictó una resolución y que esta resolución está mancillada por la corrupción. Casi como un supremo poder como el de 1833 en la Constitución centralista. Fíjate que no sé si está influyendo esto. El presidente del Senado, presidente de la coordinación política ahí, que es el coordinador de Morena, que es Ricardo Monreal, él es doctor en Derecho Constitucional, ¿sí? Y que ya siendo gobernador y ya estando en altos puestos, él siguió estudiando, ¿no? Y sí, es doctor. Yo espero, ¿sí?, que no esté cayendo en el error que muchas legislaturas caen, ¿sí? Yo lo hice saber muchas veces cuando presentaban ciertos proyectos de ley, cuando yo fui legislador, yo les decía, oigan, ojo, o sea, fíjate bien lo que quieren aprobar, porque no siempre vamos a estar nosotros. Así es. Y no siempre va a estar el gobernador que ahorita está. Sí. Son finitos, ¿sí? Entonces, yo espero que no esté cayendo en esa trampa de que Monreal suponga que como él es doctor en Derecho Constitucional y sabe muchas cosas y debe tener un equipo muy grande y muy capaz, ¿sí?, pues no siempre va a estar ahí Ricardo. Ricardo en 2024 va a dejar de ser senador. ¿Qué va a hacer? No sé. Pero ya no están. Y no van a estar los mismos senadores. O sea, que a veces cae la tentación de legislar pensando que los cargos legislativos son eternos. Y no. Son finitos. Y son finitos para toda la para actividad todos, pública. Para todos. Y precisamente porque es para toda la actividad pública, este fenómeno que mencionas está siempre presente, ¿no? Desde un diputado local, un presidente o presidenta municipal, un gobernador o gobernadora, un secretario de Estado. O sea, ascienden al poder y se experimentan como eternos en el mismo, ¿no? Sin darse cuenta del efímero, que es un periodo de gobierno en el que uno debe dar lo mejor de sí, como servidor público, como servidor de los mexicanos, como servidor de a quienes uno le corresponde responderles con lo mejor que uno lleva consigo. Así. Y lamentablemente pues esto no sucede y bueno, el tiempo transcurre, se pasa de un periodo a otro, ahí quedan instituciones débiles, instituciones que invaden, instituciones que van a ser tal vez aprovechadas por quienes tienen otra mentalidad y al final del ordenamientos mal elaborados. Mira, lo que se ha hecho con la Constitución, o sea, ha sido avasallada nuestra Constitución. La verdad es que no es ni la sombra de lo que en el constituyente se estableció, ¿verdad? Y no para bien. No para bien, cada día más voluminosa, cada día también más los presidentes en búsqueda tal vez de trascender tocando la ley fundamental, y la ley fundamental debe permanecer lo más consistente y sólida posible, porque tiene ese apartado de derechos fundamentales que difícilmente los puedes enriquecer, y claro, si merece la pena porque acontece algo que le dé otro nivel, bueno, pues bienvenido sea. Pero si tú miras la cantidad de ocurrencias que se han generado en el apartado relativo a derechos humanos y sus garantías, te estremeces. Sí, y luego en el otro apartado, el apartado orgánico, el apartado que plasma sobre todo que somos una nación democrática y todos los elementos y procedimientos a seguir para que pues se mantenga un régimen político, pues encuentras que se invade por acá, se invade por allá, se centraliza el país, retorna a tiempos que ya no se corresponden. Ahora mismo se vacían los congresos de atribuciones y los toma el Congreso de la Unión, y bueno, empiezan a acontecer estos sucesos en los cuales se desestabiliza el Poder Judicial. Entonces empieza de alguna forma, si no a corromperse, por lo menos a desestabilizarse una democracia endeble, que es de lo que
que tenemos, hablamos mucho de democracia participativa, ya desearíamos tener una democracia representativa donde los votantes, producto de la reflexión, decidiéramos quién queremos que dirija el destino de nuestra sociedad local y de nuestra sociedad nacional. Muy bien, Jorge. Pues dos cosas para concluir. Fíjate que parece ser que parte de por qué se echó para atrás lo que iban a presentar es porque toda la reforma al Poder Judicial no tomaron en cuenta a los ministros actuales, ni al presidente de la Suprema Corte, ni a nadie. O sea, hicieron una reforma al Poder Judicial sin tomar en cuenta al Poder Judicial. Sí, esa es una aberración. Y una pregunta y un planteamiento, Jorge. ¿Se puede acceder al material de ayer? ¿De alguna manera? Claro que sí. ¿Dónde? Y mañana te lo hago llegar. Por favor, para darlo a conocer. Un manifiesto, ¿no? Que estamos definiendo quién lo firma, que es muy importante, el poder de la firma. Estamos trabajando sobre eso. El manifiesto ya está elaborado, ¿no? Y las conclusiones que van dirigidas, te comento, ¿verdad? Tanto al consejero jurídico de la Presidencia de la República, que es un personaje clave, ¿no? Al fiscal general de la Nación, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, y a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Gobernación, y aun cuando sean proyectos, porque mira, de que van a llegar, mira, el país se desangra frente a la guerra que es real. O sea, esto de abrazos y no balazos es una ficción, ¿no? Está en pie de guerra, en el mismo pie de guerra que se viene desde 2008 al día de hoy. Los muertos, los enfrentamientos, todo lo que sucede es una muestra de esa realidad. Y con lo que se tiene, pudiera hacerse mucho, pero se quiere más normativamente, se quieren más leyes, más duras, más libertad, menos ataduras, mejores condiciones para enfrentar al crimen. Lo que pasa es que somos los mismos. O sea, somos los mismos, con el mismo nivel de capacitación, con la misma percepción de cómo enfrentar la realidad. Entonces, mientras no haya cambios en la estructura, ¿no? Difícilmente el cambio en las normas va a poder hacer la diferencia. Y bueno, van a llegar y van a aprobarse una buena parte de todo este paquete. Y bueno, se va a intentar operativizarlo, y con ello, como se decía, para diciembre, ¿verdad?, veremos reducido el fenómeno criminal en nuestro país. Bueno, pues nosotros lo que quisiéramos evidentemente es que así fuera, verlo, ¿no? Pero... y esa pretensión, esa aspiración, pues lamentablemente pues no se mira que tengamos condiciones para que pueda esto traducirse en una realidad. Y claro que sí, todos los mexicanos, todos los días debemos hacer la parte que nos corresponda en construcción de cultura de paz, y sobre todo pues estar siempre alerta a explicar, a señalar, a plantear todo aquello que consideremos que vale. Estamos en un estado letárgico en México, y ese estado no nos ayuda como sociedad a que nosotros seamos, como debes pasar en una democracia, quienes decidamos cuál es el rumbo que queremos como nación. Y me temo que en estos 14 meses del gobierno de la 4T no se ha puesto aún la primera piedra en el lugar correcto. Sí, son cosas que van a tardar mucho, pero la cuenta empieza a marcar en el momento que se pone la piedra correcta. Aquí, y luego va otra, y esto va a tardar años. Sí. Tienes que poner las piedras correctas. No se ha puesto la primera, es mi percepción. Vamos a esperar que nos digas en dónde puede acceder nuestro público a eso. ¿Sí? Claro que sí. Y claro ya que para mañana por la tarde está ya todo en su espacio, es enviado los documentos y de a dónde pueden accesar para que lo lean. Y claro que nos encanta la idea no solo de que lo lean, sino que lo critiquen, y que además de eso, bueno, vamos a crear condiciones para que quien quiera leer estos proyectos, o estos, como se le denomine ahora mismo, pero que se está trabajando sobre ellos mismos en este momento, los tengan a mano, tengan acceso a ellos, y bueno, que hagan sus comentarios. Perfecto, y que estén muy atentos. Y dejamos lo de la justicia transicional para otro miércoles. Claro que sí, ahora sí. Ahora sí, muchas gracias. Pues tomamos tu separador, lo colocamos y vamos a escuchar pues a Óscar Chávez con La Mina Vieja. La Mina Vieja. Y enseguida volvemos. El tema de justicia transicional.